El infectólogo puede ser el mejor a veces aliado del pediatra. Generalmente el pediatra recurre a nosotros cuando tiene alguna duda diagnóstica o cuando los padecimientos que normalmente son comunes, por ejemplo diarrea o infecciones de vías respiratorias, no llevan un curso como debe de ser o como que normalmente se resuelven. Cuando hay padecimientos que empiezan a complicarse o que salen de esa evolución habitual que uno como pediatra debe esperar, es cuando nosotros nos llaman. O por ejemplo en pacientes hospitalizados cuando ya tienen algún tipo de complicación que no es lo habitual o lo que se espera, una infección por ejemplo nosocomial en donde hay patógenos resistentes, en donde el uso de antibióticos tiene que ser muy específico, muy dirigido a ese tipo de padecimientos. Ahí también nosotros tenemos que incidir. En pacientes graves, cuando la causa no es muy específica o que se sospecha de una complicación muy importante infecciosa, por ejemplo absceso cerebral es una de las cosas que se me viene a la mente, ahí el infectólogo, por el tipo de manejo, la duración del manejo y el esquema que debemos de implementar, tenemos que actuar. En casos, por ejemplo, de meningitis, que actualmente se ve menos por la vacunación, por ejemplo, por neumococo y con Haemophilus influenza, en donde antes había muchos casos de meningitis bacteriana, actualmente cada vez hay menos. Sin embargo, en esos padecimientos nosotros también tenemos que intervenir. Y por ejemplo en pacientes neonatales, cuando son o tienen complicaciones o cuando la causa de su padecimiento no es muy claro, también tenemos que intervenir, o cuando la evolución es más subaguda o insidiosa, ahí también nosotros intervenimos. Generalmente las principales causas de fiebre en los niños, por ejemplo, son infecciosas. Sin embargo, a veces tenemos que buscar un poquito más y ahí nosotros digamos que funcionamos como el médico internista, no un médico general de niños, sino empezamos a buscar mucho más allá y generalmente a veces con ayuda de otras especialidades llegamos a un diagnóstico.